adscrito al servicio de tumores mamarios del instituto. Gracias, Jorge. Buenos días. Pues bueno, vamos a empezar porque pues es un tema bastante amplio. Voy a tratar de ser lo más conciso posible de conceptos básicos. Es una situación también esta de los biomarcadores, pues que para hoy, para estas épocas, pues debería haber simposios, cursos, diplomados de biomarcadores y nada más en cáncer de mama. Entonces vamos a ir rápido. Y voy a empezar con esta frase de Aldous Huxley, que me parece muy ad hoc, como una reflexión a priori, pues de todo este rollo, ¿no? De los biomarcadores. Estamos en la era en la que todo el mundo hace biomarcadores. Hay biomarcadores para todo, de todos los genes que se les ocurran. Y realmente, pues como dice aquí, ¿no? Pues dice, el encanto de la historia y su lesión enigmática consiste en el hecho de que de época en época nada cambia y aparentemente todas las cosas son distintas. Ahorita vamos a ver un poco por qué, ¿no? Vamos a empezar con el pasado, las cosas que ya ustedes dan por hechas, yo di por hechas cuando fui residente y pues prácticamente desde los ochentas se construye esta evidencia, ¿no? Rápidamente las definiciones de factor pronóstico, esto los R1 lo tienen que tener clarísimo, esto es para sus exámenes orales y en general para su práctica. Hay un diccionario del NIH, entonces para que sepan que si están buscando definiciones en cáncer o en algún tipo de conceptos estadísticos, etcétera, pues este es un diccionario bastante confiable. ¿Y qué dice que es un factor pronóstico? Una condición o situación o característica del paciente, yo le añadiría del paciente, del tumor, de su entorno socioeconómico, de su cirujano, que se utiliza para estimar la probabilidad de recuperarse de una enfermedad o la probabilidad de que esta enfermedad recurra. Eventualmente también, pues, que el paciente pueda morir, ¿vale? ¿Y qué es un biomarcador? Pues un biomarcador es cualquier sustancia o tejido, molécula encontrada en sangre, en otros fluidos o en tejidos que nos da indicios de que hay procesos normales o anormales de una condición o enfermedad. Estos biomarcadores se utilizan, como sabemos, para ver qué tan bien responde el organismo a algunos tratamientos. Hables en este caso de la terapia sistémica, por ejemplo, que se da en adjuvancia, o también nos puede dar algún riesgo, estratificación de riesgo. Los factores pronósticos de cáncer de mama, pues como ya les platico, desde finales de los 80 ya están bien establecidos. Aquí no me voy a detener, es más bien un repaso histórico de lo que ya todos sabemos o tenemos que saber, ¿no? Los R1 quizás no estén tan familiarizados, pero pues de manera inicial sabemos, por ejemplo, en esta pues pseudo revisión sistemática, en ese entonces pues no estaba también estandarizado este concepto, de varios estudios de diferentes autores en supervivencias, dependiendo aquí principalmente de la presencia o no de enfermedad y la cantidad de ganglios involucrados. Entonces, pues ya desde ese entonces se sabe que la enfermedad ganglionar a más, obviamente disminuye la probabilidad de supervivencia, ¿no? Esto pues es algo que para nosotros es completamente normal, sin embargo, pues en su época fue algo sumamente novedoso. Aquí tenemos, por ejemplo, esta curvita, esta gráfica de Kaplan y Mayer, en donde se ve, está estratificado por probabilidad de supervivencia por número de ganglios positivos, ¿no? En estas pacientes en 12 años. Y pues claramente podemos ver que a mayor cantidad de ganglios hay mayor probabilidad de muerte. Entonces, para que se les quede muy claro, el principal factor pronóstico en cáncer de mama hasta hoy, 30 de mayo del 2025, es la enfermedad ganglionar. Después está el grado, también es bien importante el grado, porque si bien a veces no lo tomamos tanto en cuenta, considera variables de suma importancia, que es, pues desde hace ya bastante tiempo, este artículo también es bastante antiguo, es de finales de los 50, imagínense, nos da un indicio de cómo está comportándose ese tumor de manera microscópica. Entonces, esto, a lo que hay ahorita, que es súper sofisticado y que podemos utilizar cientos, literal, de firmas de todo tipo, de epitranscriptoma, de exoma, de genómica, genética, lo que se les ocurra. Pues esto más o menos es como la protofirma, ¿no? Porque utiliza tres variables importantes histológicas que son el grado de diferenciación estructural, fíjense, es muy interesante, que es lo que hablamos de las formaciones tubulares,
la variación en tamaño, forma y cómo se tiñen esos núcleos, que es esta atipia nuclear, y qué tanto hay figuras mitóticas. Entonces, pues en sí, esta sería la primera, reitero, como protofirma de saber cómo es que se está comportando un tumor y por ende, después de esto, hacer un puntaje, el cual nos va a decir el grado y por ende también la probabilidad de recurrencia o muerte. Como les decía, pues este es un estudio bien antiguo de 300 pacientes en el cual pues se correlacionaron estas variables con la supervivencia. Y aquí podemos ver, fíjense las tablitas que precarias, a 5, 10 y 15 años por grado, el número de supervivientes por casos. Estas son, literal, son pues tablas de vida muy precarias, muy antiguas, pero pues queda bastante claro, ¿no? Pues que la diferencia en proporciones es clara aquí, pues imagínense, todavía ni siquiera usaban la P o estos autores no la usaron en este primer artículo, después hicieron una modificación y por eso entonces se reporta el SBR modificado. Aquí podemos ver incluso la supervivencia esperada o la supervivencia estimada y en función de los grados, cómo va cambiando este porcentaje de supervivencia, ¿no? Entonces, pues para que les quede bien claro, el grado también es importante. Aquí, por ejemplo, también lo asocian con la enfermedad ganglionar. Fíjense cómo dice axillary gland, ¿no? Que está pues curiosón, pero pues es esto, es que tanta enfermedad ganglionar hay. Y dicotómico, binario, si no hay o si sí hay, fin. Y aquí podemos ver claramente, pues que obvio, a mayor afección ganglionar y a mayor grado, pues la probabilidad de supervivencia es menor. Como les platicaba, después de este primer estudio pequeño, se hizo el SBR modificado prácticamente por los mismos autores y se corroboró lo que ya sabían, ¿no? Que es esta diferencia en supervivencias dependiente completamente del grado. Aquí ya utilizaban estadística un poco más sofisticada para ver la probabilidad de supervivencia por etapa y por grado, encontrando su significancia. Ya nunca se corrió en este un análisis multivariable, pero pues bueno, después de todos los probablemente miles de estudios que hay en cáncer de mama que utilizan al grado como una variable asociada a supervivencia, se corría y lo seguimos haciendo y en la mayoría de casos sigue asociándose, ¿no? Otra bien importante, los receptores de estrógenos. Fíjense desde cuándo, desde pues finales del siglo XVII, perdón, o 18, si no es 1800. Este cirujano, Thomas Bitson, un cirujano escocés en Glasgow, opera una paciente de salpingoforectomía. Le quita los ovarios y resulta que se le cura un cáncer de mama inoperable en ese entonces. Entonces, pues lo que en ese momento parecía un milagro, finalmente pues se asoció con la expresión de receptores de estrógenos y por ende esta, este tipo de práctica, imagínense, tan precaria en ese entonces, en la cual pues no se comprendía por qué hubo una curación de un tumor que pues estaba inoperable, no existía la quimioterapia. Esto fue antes de que Halsted hiciera su reporte de casos en cirugía radical, se curara, ¿no? Pues desde entonces ya había un indicio de que los receptores de estrógenos y de progesterona también son un factor pronóstico. ¿Un factor pronóstico para qué? Pues asociado a mayor supervivencia. Y esto, pues bueno, también se corroboró después en este estudio australiano de finales de los 70, en el cual dijeron, bueno, vamos a ver si la expresión de estos receptores tiene un valor pronóstico. Y aquí podemos ver claramente las bolitas blancas, es este tipo de expresión de receptores con y sin enfermedad metastásica. Entonces, aquí es receptores positivos, sin enfermedad ganglionar, las bolitas blancas, y negativos, y acá receptores positivos y negativos con enfermedad ganglionar. Reitero, vemos otra vez cómo la enfermedad ganglionar ahí, fíjense cómo independientemente de la expresión de receptores, tiene menor supervivencia. Y pues obviamente se dieron cuenta de esto, ¿no? Ya vieron que pues las pacientes que tenían tumores que expresaban estos receptores de estrógenos tenían una mayor probabilidad de no recurrir en este caso, ¿no? Que es probabilidad de recurrencia en función del tiempo. Y aquí ya también esta probabilidad de supervivencia como tal. Aquí ya se cruzan un tanto pues las gráficas, dado que pues obviamente pues ya sabemos que en un análisis de supervivencia pueden ocurrir este tipo de eventualidades. Sin embargo, pues sabemos bien, como se ve muy claro aquí, receptores de estrógenos positivos, pues tienen obviamente mejor pronóstico.
Otra bien importante, el HER2. El HER2 también ya tiene bastante rato que se descubrió a finales de los 80s. Si bien el doctor Perú hizo la clasificación molecular, que ni siquiera voy a presentar aquí porque pues es un artículo bastante largo, pero es muy interesante, ya se sabía por Dennis Slamon que este HER2 era una molécula que si se encontraba amplificada, la probabilidad de recurrencia o muerte era mayor. Obviamente, este estudio que pues es pequeñito, fíjense cómo empieza todo. Todo empieza con estudios pequeños, con una buena idea, que después sobrevive al tiempo y se convierte en un estándar, ¿no? Se convierte en un paradigma para el tratamiento o en este caso para establecer pronóstico. Entonces, en este estudio decía, bueno, pues este HER2 estará asociado a menor supervivencia. Después de correr, pues varios análisis, se dieron cuenta que si estaba amplificado, aquí en este caso a más de 5 copias, en este entonces todavía ni siquiera había esta estandarización por inmunistoquímica, pero ya se sabía que pues, si se encontraba amplificado era de bastante peor pronóstico que en aquellos tumores en los que no. Y lo podemos ver tanto en probabilidad de supervivencia libre de enfermedad como de supervivencia global. Después, ya corriendo un análisis multivariable, vieron que igual vean otra vez los ganglios. Los ganglios van a aparecer una y otra vez. Yo no sé hasta cuándo vayan a dejar de ser tan relevantes. Y es curioso porque ya tenemos la idea y la práctica incluso de ni siquiera hacer ganglios centinela, ¿no? Pero pues bueno, esa es otra historia nada más para que les quede como reflexión. Vean cómo los ganglios y el HER2 están asociados obviamente a supervivencia y a recurrencia. Entonces, desde este entonces se conocen lo básico de factores pronósticos en cáncer de mama. El Ki-67, por ejemplo, que si bien es un biomarcador muy controversial en algunos países, pues en los sitios en donde lo tenemos bien estandarizado, no. El problema de este biomarcador son los puntos de corte. Los puntos de corte se establecen no nada más con el Ki-67, con lo que se les ocurra, dependiendo de las necesidades del autor, del número de muestra, de las características de los pacientes, del tipo de enfermedad que se esté estudiando, etcétera. Y por eso les presento pues lo que es un poquito más unificador, que es este metaanálisis de 12,000 pacientes de 38 estudios los cuales se evaluó el valor pronóstico. Y pues aquí vemos ya en cualquiera de los dos modelos, tanto efectos fijos como efectos aleatorios, que el Ki-67 sí tiene un cociente de riesgo al mayor probabilidad de recurrencia o muerte, aquí estamos otra vez, si está elevado, ¿no? ¿Cuál es el problema de este metaanálisis? Pues que cada quien tiene su punto de corte y entonces el pool del análisis no nos dice qué punto de corte es el cual nos debería de preocupar, como seguramente ya lo han visto, sobre todo los R2 en las unidades funcionales, pues que si es menos de 10, que si es más de 10, que pero es que es más de 30, porque más de 30 ya puede ser lo que responde a la quimioterapia, o que si es luminal B. Entonces, ese es el único detalle de ese biomarcador, que no hay un punto de corte universal para que nosotros podamos determinar su valor pronóstico. Pero pues bueno, fíjense nada más de todos los estudios, como en el pool, ya en todos juntos, sí está asociado con un cociente de riesgo, pues que nos da mayor probabilidad de muerte o de recurrencia. Eso es el pasado, ¿de acuerdo? Eso ustedes ya lo tienen que tener. Prácticamente esta fue una lección de historia rapidísima. Eso es lo facilito. A ustedes ya les toca vivir en otra época. Y reitero, en esta época famosa de los biomarcadores, ¿no? Entonces, pues ya no vamos a jugar en normal. Ya cada quien va a decidir en el futuro qué tipo de oncólogo va a querer ser. Si el operativo, que pues está padrísimo operar y no saber del resto, o pues el oncólogo científico que ya se mete un poco más pues, en el por qué, en el cómo, en el que si estoy haciendo bien las cosas y si las estoy haciendo bien, ¿por qué? Pues porque el resto no, ¿no? ¿Qué hay en el presente? En el presente son firmas genómicas, reitero, genéticas de epitranscriptoma N cantidad. Me voy rápido porque en mama pues es donde más firmas hay porque pues es el cáncer que más existe en nuestra especie, ¿no? Y rápido les platico este fragmentito de la Biblioteca de Babel de Borges, porque me parece muy interesante y cuando estaba haciendo esta clase, que creo que me tocó el año pasado la primera vez, me acordé de este cuento, porque se trata de una biblioteca gigante que tiene todos los textos posibles y todas las organizaciones posibles del alfabeto de manera infinita, ¿no? Entonces es como un laberinto donde existen todos los libros que se han hecho, que se van a hacer, que se harán,
Y también, por ejemplo, estas cosas curiosas, ¿no? O sea, por ejemplo, libros que tenían esta secuencia de letras MCB perversamente repetidas, ¿no? Desde el renglón primero hasta el último, como si fuera, pues parece aberrante, pero así es el código genético. Finalmente, el código genético es un libro sagrado, es un libro sagrado que trae nuestra información, es un libro que dice cuándo vamos, bueno, a partir de que somos creados, qué va a pasar con nosotros, cuándo nos vamos a enfermar, cuándo nos vamos a morir, qué susceptibilidades vamos a tener. Y este código genético, lo curioso es que se puede traducir. Y no nada más se traduce a proteínas, nosotros lo podemos leer, lo podemos interpretar, así como lo podemos interpretar y así como se interpretan los libros sagrados de la religión que se les ocurra, también se puede malinterpretar. Y también un cambio de renglón en una parte fundamental, piensen en la Biblia, puede cambiar radicalmente el significado y por ende entonces el pronóstico. Y de ahí lo interesante de estas firmas genómicas y genéticas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la genética y la genómica? Pues obviamente que la genética valora cambios en un solo gen o en algunos pocos y se enfoca más en cuestiones hereditarias. Esto es fundamental que lo comprendan porque no son lo mismo. La genómica estudia un conjunto de ADN que habitualmente se transforma en ARN y la interacción entre estos genes para estratificar un riesgo. Y entonces, ¿cómo se hace? Pues aquí vemos el DNA, nos da genoma, el RNA nos da transcriptoma porque transcribe proteínas, las proteínas nos da un proteoma, obviamente hay firmas de cada una de estas cosas. Y después de aquí ya se forman azúcares, nucleótidos, aminoácidos, lípidos, y entonces se forma esto que se llama metaboloma. Esto en conjunto se llama multiómica, para que lo tengan ya en mente. Esto es algo que ya se está haciendo cada vez más y sobre todo en cáncer, ¿no? Y entonces el estudio de cada uno de estos pasos en la función de un organismo nos puede dar diferentes riesgos para tener recurrencias, muertes, enfermedades, etcétera. Ah, muy sencillamente, así es como se estudia. Del genoma entero, imagínense esta sandía, se saca el exoma. El exoma, recuerden que es lo que se codifica, los exones, ¿no? Del exoma sacamos un pedacito de esa rebanada para hacer un panel genético. ¿Cómo se hace este panel genético? Con el conocimiento del autor y el expertise. Dice, pues yo pienso que este grupo de genes en cáncer de mama me pueden predecir la recurrencia, ¿no? Nada más para que vean, por ejemplo, aquí en este consenso europeo, pues, es un consenso y fue como una encuesta para saber quién utilizaba qué tipo de biomarcadores en la actualidad. Y pues fíjense, o sea, como el 100% es en cosas como el HER2, obviamente, pero algo tan sencillo como ya platicamos, el grado, un poquito en menor proporción el involucro ganglionar, el tipo histológico y así nos vamos, ¿no? Ahora, de tener todo esto, fíjense cómo cada biomarcador pues tiene diferentes usos hasta que llegamos aquí. Esto es obvio, pues por el tiempo, este fue el 2023, ya no es tan reciente, pero por ejemplo, esta variable ahorita la vamos a ver, este biomarcador que son linfocitos infiltrantes, y ahorita se utiliza mucho más, sobre todo en triple negativo, ¿no? Los subtipos intrínsecos, fíjense qué poco se utiliza y sabemos bien que los subtipos intrínsecos son fundamentales para un tratamiento adecuado. Hay una discrepancia, imagínense, entre la inmunohistoquímica y el subtipo intrínseco medido por PAM50, o sea, por secuenciación, más o menos del 32%, según un estudio grandote en Estados Unidos. Entonces, imagínense, probablemente estemos subtratando o sobretratando a una de tres mujeres con cáncer de mama, pues porque obviamente todos nos fundamentamos en la inmunistoquímica, ¿no? Y aquí, pues, ¿para qué se usan? ¿Para qué los usamos? Para evaluar recurrencia, predecir beneficio de quimioterapia, informar al paciente, que eso es súper importante, dar información pronóstica adicional, definir el subtipo, etcétera, ¿no? Y eso obviamente, les digo, fue una especie de encuesta pues, donde los panelistas decían que era más o menos importante. Entonces, ¿qué utilidad tiene? ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve para saber, para predecir. Acuérdense que todo lo que vemos en factores pronósticos de cáncer es para predecir cómo le va a ir a una paciente y mucho más importante, de nada nos sirve predecir si no potencialmente podemos cambiar el pronóstico, ¿no? El destino de la paciente. Entonces, pues es precisamente para esto, para predecir qué beneficio puede haber de dar quimioterapia, de no dar quimioterapia, de cambiar incluso de quimioterapia, de operar de entrada, de operar después, de la probabilidad de recurrencia y entonces una vigilancia más estrecha, etcétera.
Hay muchos, como ya les platico, hay muchas firmas genómicas en cáncer de mama. Estas son las más importantes. Por favor, tómenle fotografía a esta tabla. Es lo más resumido posible para que sepan qué hace cada prueba de las comercialmente disponibles y más utilizadas, ¿no? Entonces, pues el Oncotype, ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle. Está el MamaPrint, que ahorita con este estudio que se llama SPY2, que obviamente por fines de tiempo no lo vamos a revisar, pero por este estudio está teniendo un boom, dado que nos puede dar alguien está haciendo algo. Vale. Entonces, MamaPrint, que ahorita les digo, te está teniendo un boom con este tipo de. Me pusieron cuando puse la clase en Facebook, me puso un ex compañero que fue mi R1, que le hubiera encantado escuchar mi voz diciendo salte, pero pues ya no vi quién es. Bueno, entonces, está Prosigna, que pues Prosigna nos da otras ventajas, está Predict y el Breast Cancer Index, ¿no? Aquí fíjense, rapidísimo, tómenle foto a esto porque son las ventajas que nos puede dar cada estudio, ¿no? El MamaPrint tiene la ventaja que desde que se creó se utiliza en pacientes con ganglios positivos. El Prosigna, por ejemplo, tiene esta ventaja, pacientes en las que pudiera beneficiarse de terapia endocrina extendida. El Endopredict también nos puede ayudar para valorar este uso de terapia endocrina extendida y es algo que no nos preguntamos o que no hacemos con tanta frecuencia, ¿no? Nos preocupa más la quimioterapia o otro tipo de terapias sistémicas, pero sí es importante en pacientes que tienen tumores que quizás no tengan un beneficio de recibir quimioterapia, en este caso adyuvante, quizás sí terapia endocrina extendida. Y determinar la necesidad de esta terapia endocrina extendida, pues existe con estas pruebas, ¿no? Vamos a ver la más utilizada de manera universal, que es el Oncotype. Esta prueba está compuesta de este grupo de genes. Entonces tiene estos genes que están asociados, fíjense cómo es lo que les platicaba de la sandía, ¿no? De todo el genoma sacan exoma y de ese exoma dicen, yo quiero un grupo de genes de proliferación. Fíjense aquí cómo está el Ki67, surbivina, fíjense cómo están ciclinas, que también se utilizan ya hay tratamientos inhibidores de sinases dependientes de ciclinas, ¿no? No de esta ciclina, pero pues aquí andan las ciclinas también. El HER2, obviamente, porque pues, es una molécula asociada a proliferación y supervivencia, los receptores de estrógenos, de progesterona y genes que nos forman proteínas asociadas a invasión. Por ejemplo, esta, ¿no? Que es una metaloproteinasa que sabemos bien que están asociadas a invasión en cáncer porque pues destruyen el tejido de alrededor para poder invadir y entonces romper la membrana basal, convertirse en un tumor invasor y pues cambiar ya el pronóstico. Y estos genes de referencia, ¿qué quiere decir que sean de referencia? Como seguramente no recuerdan en las clases que vimos de estadística, es para normalizar la prueba. Entonces, estos genes nos dan como un valor de qué es lo normal. Estos genes se expresan de manera, digamos, igual en los tejidos y en las pacientes. Entonces, nos sirve como para tener una especie de control de calidad, de saber pues que no se están sobreexpresando todos estos, pero pues también estos, y entonces hay algo en el tumor que nos está dando en este caso sería un falso positivo o negativo, dependiendo de cómo nos dé. Y de la expresión de estos genes por transcriptasa reversa de PCR, se saca una fórmula, fíjense cómo tiene un más, tiene un por, tiene un menos, etcétera, ¿no? Obviamente el menos, fíjense cómo es menos 0.34 por ER, que significa Estrogen Receptor Group Score, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues el menos es que si yo expreso receptores de estrógenos, es menos probable que tenga una recurrencia, como lo vimos, ¿no? Eso se sabe desde el año del caldo. Entonces, después de esta fórmula, nos sacan un score que va del 0 al 100. Y de ese score del 0 al 100, en estos primeros estudios, se categorizó o se categorizaron puntajes. Y de esos puntajes, entonces, se dividieron en bajo, intermedio y alto. Bajo, intermedio y alto, ¿qué? Riesgo de recurrencia. El RS es Recurrence Score, ¿no? Y entonces vieron que obviamente, fíjense cómo el bajo y el alto, pues es una proporción bastante considerable de alto riesgo de recurrencia en estas pacientes. Esto fue lo primero que hicieron con la prueba. Y vieron en sus Kaplan y Mayer que pues sí parecía haber una diferencia, ¿no? En este caso, en la enfermedad libre de recurrencia a distancia. A ver, rapidísimo, en un segundo y medio. ¿Le falta algo a esta Kaplan y Mayer? ¿Alguien dígame rápido? ¿Mande? Muy bien, Monilla, le falta la peba, ¿eh? Entonces no les vamos a creer. Lo bueno es que después hicieron sus estudios prospectivos, que fue el primero, el Taylorex, en el cual dijeron, vamos a saber
Ya de estos puntajes, uno, sí, las pacientes se benefician de quimioterapia con scores del 11 al 25. Estos puntos de corte, reitero, se hicieron de manera arbitraria, pero sí bajo la observación de que a estas pacientes, como les presenté en la primera tabla, pues les iba mejor. Entonces, de entrada, para que se les quede para siempre, pacientes que tienen un RS de 11 o menos son pacientes a las que les va a ir bien con, sin y a pesar de nosotros, y del oncólogo médico, y del radiooncólogo, y de todos, ¿de acuerdo? Entonces, el problema no son esos riesgos de recurrencia bajos o altos. El problema son los intermedios, que es este del 11 al 25. Entonces, esa fue su primera hipótesis alterna, ¿no? Si se beneficiaban en este recurrence score intermedio. Y la otra fue si este recurrence score bajo se asociaba a tasas bajas de recurrencia en pacientes que solo recibían terapia endocrina. Este fue un estudio bastante grande de 9,000 pacientes. Ya después, obviamente por la hipótesis, se estratificó y acabaron siendo más o menos unas 6,000. Ahorita vamos a ver el flowchart, el diagrama de Consort del 2006 al 2010, ¿no? Entonces aquí tenemos los dos grupos de nuestra importancia, que son aquellas de riesgo intermedio que tuvieron un RS de 11 a 25, a las que les dieron solo terapia endocrina o les dieron quimioterapia y terapia endocrina. Y pues se pusieron a competir sus supervivencias. Aquí vemos rápidamente la tabla 1, vemos cómo la mediana de edad pues era de 55 años, 36% de las pacientes eran premenopáusicas. Aquí empezamos pues con el rollo, ¿no? Y la discusión que se tiene muy frecuentemente, porque la categorización de premenopáusicas es obviamente que sigan teniendo ciclos menstruales o que sean menores a 50. No se pudo en ninguno de los dos ensayos clínicos, y es muy difícil en cualquiera, estar seguro si una mujer es premenopáusica tomándole muestras, en este caso sería de hormona antimuleriana. Entonces eso ya es un problema en categorización, ¿no? Porque podemos tener una mujer premenopáusica de 51 años y los que vemos mucha mama, pues seguramente ya nos ha tocado y le pides un oncotype, pero pues tiene un ganglio positivo y entonces dices, pues bueno, ¿qué hago, no? Tiene 51, pero es premenopáusica y tiene un ganglio, no debería pedirlo. O sí, pues ahorita vamos a ver que pues es cuestión de cómo está construido todo. Fíjense el tamaño del tumor, que eran tumores pequeñitos, 1,5 centímetros, pero pues sí con un rango intercuartilar de hasta 2 centímetros. Y compitiendo las supervivencias, se dieron cuenta que en este grupo de 11 a 25 no hay diferencia en la probabilidad de enfermedad invasora a distancia, utilizando solamente terapia endocrina o utilizando quimioterapia más terapia endocrina. Aquí ya hay pez babonilla, entonces ya les vamos a creer. Entonces, pues ya es una P que no es significativa, entonces no hay una diferencia en proporciones y después se estratifican, que esto es súper interesante por grupos. Y entonces, por ejemplo, dicen, a ver, vamos a ver qué pasa en las de 11 a 25 y por desenlace, supervivencia libre de enfermedad, supervivencia libre de recurrencia de cáncer específicamente de mama, supervivencia global, etcétera. Y vean cómo van cambiando los numeritos, ¿no? Siempre es comparar terapia endocrina con quimio, terapia endocrina con quimio, terapia endocrina con quimio. Y a partir entonces, obviamente en las posmenopáusicas, no hay duda, pero en las premenopáusicas, a partir más o menos de 16, empieza a haber cambios o deltas en la supervivencia, sobre todo a 9 años. ¿En qué supervivencias? En las supervivencias libres de recurrencia. Fíjense aquí, Invasive Disease Free Survival, que esto es bien importante porque a veces, y yo lo he hecho y lo hacemos, la paciente tiene un RS de 18, ganglios negativos, 49 años, pues ya, ¿no? Aquí dice que le demos porque pues sí hay una diferencia, ¿no? Empieza a cambiar, sobre todo pues no se diga de 21 a 25. Fíjense aquí, de 16 a 20, que es lo que les decía, ya empiezan a cambiar estas supervivencias. Pero ¿qué supervivencias? La libertad de recurrencia de cáncer de mama, no la supervivencia global. Fíjense en estas diferencias en supervivencia global. En supervivencia global, hasta este momento pareciera ser que no es distinto, lo cual es interesante y a decir verdad no he encontrado un artículo que ya debería de haber, que tenga un update en supervivencias que nos pueda decir que sí, que en supervivencia global siempre sí es mejor darles quimioterapia a las mujeres menores de 50 años. Reitero, tumores pequeños, o sea, máximo T2, N0 a partir de un score de 16. Cada quien les va a decir un punto de corte. Hay quien se aguanta hasta el 18, hay quien se aguanta hasta el 20.
El 16, pues yo lo tomo en cuenta justo pues por estas tablas de este artículo, pero reitero, no cambian la supervivencia global. Entonces, llévenselo al cerebro, no a su casa y lo vayan a meter en un cajón. De 11 a 25 sin quimioterapia, supervivencia libre de recurrencia a distancia, 95%. O sea, les va re bien a 9 años, lo cual es bastante. Recuerden que este tipo de cánceres, esto es solo en pacientes con receptores hormonales positivos HER2 negativo. Las medianas de recurrencia son bastante prolongadas, entonces, pues a 9 años es bastante buen tiempo, ¿no? De seguimiento. Y en estos tamaños, ¿no? Que va de 1.2 a 2.3 centímetros, N0. Reitero, a distancia, en recurrence score de 10 o menos, 3%. Les hagamos lo que les hagamos. Aquí, por ejemplo, pues les hicieron cirugía y terapia endocrina. Les va muy bien. Y otra bien importante, 4 de 10 mujeres menores de 50 años van a tener un RS menor de 15 por el punto de corte que les platico de 16. Entonces, pues en ellas parece ser que tampoco hay un beneficio en la quimioterapia en supervivencia libre de recurrencia. Supervivencia libre de recurrencia a partir de 16 sí hay un beneficio de quimioterapia, pero supervivencia global no. Y aquí están los puntos de corte de TaylorX para cuando se los preguntemos, no puede estar más resumido. ¿Qué hicieron después? Pues fueron más ambiciosos porque les fue muy bien con su prueba y dijeron, vamos a ver, ahora nuestra hipótesis va a ser que a mayor puntaje de riesgo de recurrencia, va a aumentar el riesgo absoluto de recurrencia. Esto es sumamente ambicioso porque esto para fines prácticos explicado sencillo es, si yo tengo un RS de 15, voy a tener, supongamos, un riesgo absoluto de 4. Si tengo un RS de 16, voy a tener un riesgo absoluto de 4.5 o del punto de corte que sea, pero una escala que sea completamente lineal, o sea, a más riesgo absoluto, mayor RS. Y al mismo tiempo, a mayor riesgo absoluto, mayor beneficio de la quimioterapia. Entonces, lo que ellos querían, porque no les salió, era decir tanto RS te da tanto beneficio de quimioterapia, pero ya de una forma casi continua, digamos, como variable, ¿no? Aquí ya metieron pacientes N1, que es lo interesante también del ensayo clínico, en 18 años y en cirugía primaria, ¿no? Aquí no hay un punto de corte como en TaylorX, aquí es de 0 a 25, fin. Más de 25, entonces, para fines prácticos, a todas se les da quimioterapia. ¿De acuerdo? Y este estudio llevó nada más 4,300 pacientes. Aquí está igual el diagrama de Consort. Fíjense en esto bien interesante, porque luego esto es discusión pues en foros que luego no leen las tablas. Vean cómo estamos en características por edad. El 60%, 60 y pico por ciento de la muestra eran mujeres mayores de 50 años, lo cual corresponde con la estadística de este tipo de países. Igual 30 y pico por ciento de premenopáusicas, muy similar al Taylor X. Fíjense en cirugía axilar. Fíjense qué proporción de pacientes fue a biopsia por ganglio centinela sin disección axilar. Ganglio centinela, lo que quiera decir ganglio centinela, 1, 2, 3, 10 ganglios, lo que sea categorizado como centinela, una tercera parte de la muestra. Y las otras 60 y pico fueron a disección, lo cual pues también para fines de saber si se van a beneficiar de la quimioterapia por puntajes, me parece un poco violento, ¿no? Hacer disecciones axilares de entrada nomás para ver si una prueba les va a generar más lana. Pero bueno, ¿cuántos ganglios positivos había? Esta es otra bien interesante. Fíjense en la proporción de 1 y 2 ganglios y ya 3 ganglios. Este 3 ganglios es menos del 10%, lo que quiere decir que si tú sacas 2 y te quieren pedir en Timbuktu que le hagas una disección para pedirle prueba genómica, pues les vas a responder, fíjate que la probabilidad es muy baja de que me salgan incluso 3, no más de 3 ganglios positivos. Que esto es súper importante porque esto, les digo, en algún momento fue discusión, ahorita ya no debería de ser problema, pero pues aquí está plasmado muy claro, ¿no? Esta probabilidad de tener 3, porque acuérdense, es N1, que es de 1 a 3. Pues ya tener 3 es muy poco probable. Imagínense tener 4, pues mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Otra vez, ver las proporciones, las medianas de supervivencia entre las pacientes, ahora sí N1, que reciben quimioterapia, versus solamente terapia endocrina. Obviamente en las
Postmenopáusicas no hubo diferencia. Donde es un poquito controversial es en las premenos, que aquí vemos que el Invasive Disease Free Survival en estas pacientes tiene un beneficio absoluto de 4.9%, ¿de acuerdo? Lo cual es bastante bueno. Realmente, pues es un beneficio absoluto un poco mayor que lo que habitualmente da la quimioterapia en general, en global, ¿no? Porque es un beneficio absoluto en supervivencia, reitero, supervivencia libre de enfermedad invasora, no supervivencia global. Y acá, igual, del 3.3%. Aquí vemos como si hay una diferencia estadísticamente significativa, su intervalo de confianza no cruza la unidad, y entonces nos podemos quedar que, pues, todas las mujeres que tienen enfermedad ganglionar se van a beneficiar de quimioterapia, ¿no? Bien importante. Vamos a las letras chiquitas y por eso nos interesa mucho en sus cursos que sepan leer estas gráficas de Forest Plot. Fíjense ya estratificando por variables de importancia, cómo podemos ver que en posmenopáusicas todas las variables cruzan los intervalos. ¿Qué quiere decir? Pues que es indistinto si le das terapia endocrina o si le das quimioterapia a una posmenopáusica, no hacia las premenopáusicas. Fíjense cómo el overall, el pool, de beneficio, pues sí tiene un hazard ratio, un cociente de riesgo asociado a menor probabilidad. Fíjense de que no es de supervivencia global, no es de sobrevivir el cáncer, es de enfermedad invasora, de recurrencia, ¿vale? Y entonces vemos que el pool sí hay un beneficio de darles quimioterapia y por esto es que bueno, no todo el mundo, pero el 99% de la gente que trata mama cree que todas se van a beneficiar, ¿de acuerdo? A mí que me interesa que analicemos rápidamente, fíjense cómo no en todas las variables parece ser congruente. Este es el pool juntando a todo. Recuerden que estos estudios son muestreos y el beneficio se evalúa en una muestra, no por persona, no por individuo. Entonces, si tuviéramos una mujer de 45 años, por ejemplo, con un grado bajo y, digamos, un ganglio positivo, no, más bien a que se le ha hecho ganglio centinela, no, si es ganglio positivo, perdón, un ganglio positivo, pues claro que hay beneficio, ¿no? O sea, esas tres variables están completamente de este lado. Pero si tenemos una mujer de, por ejemplo, igual, volvemos a lo mismo, de 45 a 49, que tenga esta otra variable que es grado, es tamaño tumoral, un T2 o T3 y un ganglio positivo, curiosamente todas esas cruzan la unidad. Por eso hay que ser muy cautelosos con las pruebas. Claro que por guía, por pregunta de examen, etcétera, si es premenopáusica, le tienes que dar quimio y ni siquiera le pides la prueba. Pero pues hay que analizar. Y otra cosa bien, bien chistosa. Fíjense aquí cómo están los puntos de corte. Aquí en este punto de corte del 14 al 25, no hay duda. Pero si yo tengo una premenopáusica de 5, con un recurrence score de 5 y tiene un solo ganglio positivo, aquí sí no sé. O sea, yo no sé qué hubiera pasado si este punto de corte lo hubieran organizado como estaba organizado previamente en el Taylorex. O sea, de 0 a 11 y de 12 a 25. Yo no sé si este intervalo hubiera cruzado o incluso los dos, que eso pues se los comparto nada más para que sepan que si bien este artículo todo el mundo se paró a ovacionar en el Congreso y lo que sea, pues tiene particularidades, ¿no? Que es justo lo que les estoy platicando, que es más bien este rollo, ¿no? O sea, si cumple con esas características, quién sabe si verdaderamente se beneficie. Y otra vez, estratificando por grupos, vuelve a haber aparentemente un beneficio, pero fíjense cómo están los hazard ratio, ¿no? Si nos da un hazard ratio en este grupo de pacientes de 16 a 20, aceptable, a favor de dar quimio. Pero pues ya de 21 a 25, curiosamente, esta cruza la unidad. Acá, por ejemplo, esto es en premenopáusicas, reitero, premenopáusicas como o menores de 50 o que sigan menstruando. Aquí solo por edad, fíjense cómo pues cruzan la unidad a partir de 16. Y entonces es curioso, pues porque realmente el único grupo que pareciera ser beneficio, o que pareciera beneficiarse son los menores o iguales a 10. Entonces esos números como que no cuadran, ¿no? Nada más para que lo sepan. Obviamente es una prueba que se usa y obviamente el mensaje que se tienen que llevar es uno, cuando les digan todo este rollo de los ganglios, ustedes tienen que saber que el estudio no fue diseñado para saber si las premenopáusicas se beneficiaban de quimioterapia con N1. Fue diseñado para evaluar si la prueba por unidad de RS aumentaba el riesgo absoluto de recurrencia o aumentaba el beneficio de quimioterapia. Y ellos lo dicen muy claramente en el artículo, en su discusión. Su
hipótesis alterna no fue corroborada y en un grupo exploratorio se vio que el efecto de edad dependiente de la quimioterapia podría ser benéfico en mujeres de 50 años o menores, pero no fue diseñado para determinar si la quimioterapia, que en este caso es la discusión, la pregunta del millón, ya para esto hay un ensayo clínico corriendo, bueno, reclutando, si la quimioterapia es superior a la supresión ovárica en este grupo de pacientes, ¿no? Que se tienen que llevar esto. No hay beneficio en pacientes postmeno si tienen un 0 a 25 N1. Y aparentemente hay beneficio en las premeno, independientemente del RS. Aquí está el asterisquito y ya sabemos por qué, ¿no? ¿Qué puntos de corte tiene esto? Pues de 0 a 25. ¿Qué más hay? Pues hay muchísimos más. Está el Residual Cancer Burden, que pues es una fórmula en la cual se evalúa después de la quimioterapia cuánto quedó del tumor. Entonces, más o menos, pues imagínense, ¿no? Como por ejemplo aquí en Hiroshima, pues antes de la bomba, pues se veía aquí el mapita, más o menos hacen lo mismo con el residual. Miden cuánto hay después de la quimioterapia, de tumor residual en función de el diámetro de la fibrosis que hay y también le suman si hay enfermedad ganglionar residual y de esto sacan un score que va del 0 al 3. Y del 0 al 3, pues obviamente vemos cómo los cocientes de riesgo pues van aumentando, ¿no? Paulatinamente si tiene más enfermedad residual. Y acá igual, pero en cuestión de supervivencia, ¿no? Pues si tienes un RCB de 0, si no hay tumor, es muy bueno. Si tienes un RCB de 3, que prácticamente RCB de 3 es que tengas o el tumor completo o el tumor con enfermedad ganglionar, pues tampoco no te va a ir tan bien. Este biomarcador se utiliza no tanto, realmente esto lo hizo Lenny Anderson y tiene su utilidad, pero de manera universal como que no lo tomamos tantísimo en cuenta. Todo esto que les digo es en luminales like. Rápidamente, en HER2 existe esta prueba que se llama HER2DX, que fue hecha por Alex Pratt, que nos predice también un riesgo de recurrencia. Fíjense, se estratifican tres probabilidades: riesgo de recurrencia, probabilidad de respuesta patológica y el score de RNA mensajero del RBB2, que es lo mismo que el HER2, ¿no? Y aquí igual vemos en las grafiquitas, en la gráfica de Forest Plot, los factores asociados a mayor probabilidad de tener una recurrencia o no. Y aquí los puntos de corte de bajo riesgo, alto riesgo. Aquí está dicotomizado en la recurrencia, alto o bajo. Después en sus análisis por supervivencia en sus Kaplan y Mayer, a 7 años, ellos se dieron cuenta pues que sí había una diferencia, ¿no? Si hay un delta. Y entonces, ¿qué pasa si tú le pides un HER2-DX a una paciente y te da un alto riesgo? Pues tiene un hazard ratio de 3.8 veces más probable de que, pues, de que sobreviva. Aquí sí es supervivencia global. En triple negativo, el biomarcador que ahorita está un poquito más en boga es los TILs, ¿no? Los famosos TILs, que es que tanto infiltran los linfocitos un tumor. ¿Por qué en triple negativo? Pues porque los tumores son más inmunogénicos. Hay muchos tipos de triple negativo, pero en general los más frecuentes son estos que se asocian a estar pues ahí tentando, jugando con el sistema inmunológico. Y entonces, pues se dieron cuenta, ya tiene rato, que a partir de ciertos puntos de corte, que en estos casos es a partir de 30, 50 y 50, 100, pues es más probable que tengas recurrencia, muerte, etcétera, todos los desenlaces, fíjense cómo está, a menor infiltración por linfocitos. Entonces, los TILs están inversamente asociados con el pronóstico. A menos TILs, más probabilidad de recurrencia o muerte. A más TILs, menos probabilidad de recurrencia o muerte. Y digo que en triple negativo porque aquí es, como podemos ver en estas gráficas que siguen, esto es en todos los tumores. Aquí ya es en los que son triples negativos. Aquí ya podemos ver, pues se estratifica bastante más, ¿no? Y entonces aquí en estas curvas de riesgo, pues vemos que es menor la probabilidad, reitero, de recurrencia, etcétera, si yo tengo estos TILs del 50 al 100. Los TILs también tienen ahí un detalle, hay quien les dice que el punto de corte es a partir de 30. Yo les presento pues porque me parece bastante amplio, ¿no? Es un artículo con bastantes pacientes, pues de una revista seria y de un autor serio, ¿no? ¿Qué más hay? Hay DNA circulante, ese lo van a empezar a escuchar bastante. Este es un artículo pues pequeñito, pero pues reitero, como vimos en el de Slamon, así empieza todo, y que dijeron, a ver, ¿qué pasa si medimos el DNA circulante desde el momento 0, en el tiempo 2, o sea, ese sería tiempo 1, y en el tiempo 3? Pues vemos que pareciera ser que no hay diferencias estadísticamente significativas, pero así van estableciendo puntos de corte y se dan cuenta que finalmente lo que nos puede dar
un pronóstico. Hasta este momento no se utiliza en la práctica que el DNA circulante te cambie la decisión, por ejemplo, en adyuvancia de dar un tratamiento, ¿no? Que ya le diste neo, lo operaste, tienes DNA circulante, por ejemplo, aquí, ¿no? En el momento cero, sale, no sé, X cantidad y en el momento 3 cambia y aumenta, ¿no? Que aquí dice, ¿no? Increase. Pues esa probabilidad entonces aumenta de que esa paciente recurra, pero ya no sabemos qué hacer. Lo único que sabemos es que nos puede predecir la recurrencia si se aumenta. Para esto se requiere de hacer pruebas seriadas, no son pruebas baratas, pero ya no sabemos qué hacer después. Si esto se eleva y no tiene nada en el PET y la paciente es muy ansiosa, ¿qué le vas a decir? Que tiene DNA tumoral circulante, pero pues que la vamos a mantener en observación, ¿no? Porque pues ¿qué le quitamos o qué le damos? Y ya después aquí, ya en sus heatmaps y en sus plots, pues esto ya es un poquito a detalle por edad, por etapa clínica, que son todas estas rayitas de colores que ven aquí, y los genes que se expresan. Fíjense la proporción de genes que se expresan, es bien poquita en este DNA circulante. El mayor, el TP53, lo sabemos, y el fosfatidol 3-kinasa, ¿no? Que pues el resto ya son poquitas. ¿Qué hay en el futuro? Rapidísimo, porque ya me pasé de tiempo. Esto, tómenle foto ya. Esto va a ser de la 9ª edición de la JCC. Entonces, ustedes, los R1 y probablemente pues no sé si alcanzan ya los R3, se lo tienen que aprender. La JCC ya va a clasificar los grupos pronósticos después de la quimioterapia neoadyuvante y se clasifican así. No hay respuesta, que puede ser también progresión, respuesta completa y respuesta parcial. Fíjense cuántas pacientes son 140,000. Esto es una base de datos enorme y en estas categorizaciones, tómenle fotografía esto también. Esto es una pregunta que les va a poner hasta que haya otra JCC. La supervivencia global a 3 años en quienes responden completo, cuya proporción es 24%, es del 96%. La supervivencia a 3 años de quienes responden parcial es 88% y corresponde a la proporción de 43% de las pacientes. O sea, esta es qué proporción de pacientes responden de estas 140,000 y esto es su supervivencia. Y las que no tienen respuesta o progresan tienen una supervivencia era 78, me parece, 78 años, nomás que esta cosa no la pasa. Aquí está otra vez, volvemos a lo mismo, por eso la primera diapositiva. Fíjense cómo con todo y que le dan quimioterapia neoadyuvante y estamos categorizando por respuesta patológica, en los análisis multivariables de todos los grupos de las pacientes, de las que no responden, de las que responden parcial y de las que responden completo, por supuesto que siempre, casi siempre, está la etapa clínica, el grado, los receptores de estrógenos y el HER2, o sea, lo que vimos al principio. Esos factores no han cambiado, ¿de acuerdo? Entonces, esos se los tienen que tener y siempre que analicen una paciente, eso es lo que tienen que ver. El TNM, así de sencillo, ¿no? Aquí están las curvas de supervivencia estratificadas por respuesta, o sea, aquellas pacientes que respondieron nada, aquellas pacientes que respondieron parcial y aquellas pacientes que respondieron completa. Fíjense aquí cómo ya se empiezan a cruzar, ¿no? Lo cual es interesante porque, pues sí, ya si metemos otra variable que es la respuesta patológica, y aquí viene interesante de todos los subtipos, ¿eh? Aquí están incluidos los luminales like, que pensábamos que no tenía, que no era un buen surrogado de supervivencia la respuesta patológica, pues con estas 140,000 mujeres parece ser que sí. Entonces, pues ya, a cambiar paradigmas como siempre. ¿Qué hacemos aquí en el INCAN? Este artículo lo publicamos junto con nuestros amigos de Ciencias Básicas hace poquillo, en el año pasado. Pues también tenemos biomarcadores, también nos gustan los biomarcadores. Este es el pipeline, rápidamente, porque ya nos pasamos, de cómo es que se obtiene primero por la base de datos del NCBI. ¿Qué grupo de tumores? Este biomarcador es un RNA largo no codificante que se llama GATA3AS1. Y lo que encontramos fue que después de buscar en esta librería, qué genes asociados, minando datos, qué genes están asociados a la recurrencia o no, pero no genes que codifican proteínas, RNAs largos no codificantes, o sea, son moléculas que no cambian a ser proteína, nunca se traducen, ¿vale? Aquí está el heatmap, vemos que se empieza a sobreexpresar. Este es un volcano plot de ver de expresión diferencial, ver qué más se sobreexpresa y en qué pacientes. Este es un PAM50 para subtipificar, perdón, a las pacientes en luminales A o B. Entonces, nada más vean los colorcitos, como esto rojito, pues quiere decir que hay un perfil de esto amarillito que está más asociado a que sea un luminal A, porque aquí es amarillito, ¿no? Y aquí en los luminales B, como podemos ver, esto que se ve en rojo, que no logran ver ustedes, espero que se logre ver en el zoom, son estos largos no codificantes que pudieran estar asociados porque se están sobreexpresando específicamente en pacientes luminales B. Estas pacientes sí son luminales B porque están categorizadas por PAM50, no por inmunistoquímica. Vemos aquí la expresión, el perfil de expresión por subtipo, basal,
general, HER2, A y B, vemos que el GATA3 AS1 es el que se expresa más en comparación al resto, entonces por eso lo usamos en los Bs. Y vemos que el área bajo la curva pues es bastante aceptable. ¿Para qué? Para predecirnos la probabilidad de respuesta patológica completa. Entonces acá también usamos biomarcadores. ¿Qué hay en el futuro? Muchas cosas. Les va a tocar a ustedes locuras como esta que es transcriptómica espacial en ganglios linfáticos, y vamos a buscar pues qué ciertas poblaciones celulares, cada colorcito es de un tipo diferente de célula, qué poblaciones celulares sobreviven a una terapia sistémica, que expresan esas células y entonces a qué son susceptibles para dar adyuvancia, ¿no? Por lo que pues es muy poco probable que desaparezca la cirugía axilar, dado que esto pues finalmente nos va a dar un panorama ya muy específico, porque recuerden que la enfermedad ganglionar es el factor pronóstico más importante. ¿Qué se tiene que llevar? Son geniales, los biomarcadores son geniales, las pruebas genómicas, pero es más genial su criterio. Entonces, tengan criterio para saber cuándo pedirla, no pidan cosas que no sepan cómo funcionen, y una vez que sepan cómo funcionen, también pues decidan con cautela, ¿no? Gracias. Y una disculpa porque si nos pasamos. ¿Preguntas, Jorgito? Gracias, doctor, por la sesión. ¿Alguna pregunta en el público de los residentes? Sería todo. Gracias. Ninguna duda, segurísimos. Bueno, muchas gracias, Sergio. La realidad es que siempre que hablamos de marcadores, todo el mundo se parece como que decimos mucho, pero en realidad no estamos diciendo a veces mucho. Hay problemas importantes cuando nosotros hacemos análisis de esta parte genética. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué nos podrías decir extras sobre, por ejemplo, hablar de polimorfismos, de los clásicos, de algunos polimorfismos que pueden alterar la, la respuesta o la interpretación de los resultados? Que actualmente, por ejemplo, sabemos que todas las bases de datos están muy cargadas para población caucásica y que hay diferencias de lo que antes nosotros llamábamos como razas, que realmente está mal dicho, más razas, que realmente son ascendentes geográficos. O sea, que hay diferencias entre esto y al momento que nosotros lo llevamos a distintos ascendentes geográficos, es decir, cuando metemos información que viene de Europa, de los estudios de Europa, de estudios de Estados Unidos, metemos a nuestra información, pues realmente los pacientes no responden de la misma forma. Y no solamente hablar de estos polimorfismos puntuales en algunos nucleótidos específicos, no solamente en cuestión de la respuesta al tratamiento, sino de los monoritmos del citocromo que alteran la forma en la que se expresan algunas sustancias que evitan que los fármacos funcionen. O sea, esta es la parte compleja de todo esto que estamos viendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, por eso les puse al final la nueva clasificación, porque, pues por supuesto, ahorita es Babel, todo el mundo tiene biomarcadores, todo el mundo cree que su biomarcador es el que nos va a decir el pronóstico, o sea, quién tiene más dinero y quién menos, y entonces el que tiene más dinero es el que se establece, ¿no? Y el marketing y todo este rollo. Por ende, o sea, si bien hay que utilizarlos, y por eso la última diapositiva, no sé si vieron, pero, o sea, que es de esta película que esta chica dice, pues, o sea, ninguna máquina me va a sustituir hasta que aprenda a beber, ¿no? Que es lo propio, o sea, lo propiamente humano, que es este análisis clínico de todo lo que nos puede dar tanto la prueba genómica, la genética, lo que se les ocurra, pues finalmente se aterriza a la paciente, a la persona. Claro que estos polimorfismos son probables, existen, y claro que esto nos altera los resultados, y por eso hay que leer estas pruebas con cautela, pero hombre, pues es lo que hay, ¿no? O sea, realmente aquí, por ejemplo, lo que ha hecho el doctor Barayo con el Oncotype, pues sí vemos que lo que se ve en estas caucásicas se traduce en mexicanas, ¿no? Y por eso es que me tomé más tiempo en exponer esta prueba, porque pues de alguna manera ya tiene una validación en mujeres mexicanas en latinoamericanas, con una bastante buena muestra. Ya los más sofisticados, los más nuevos, los más caros, los más complejos, pues obviamente la mayoría, desgraciadamente, se quedan en fase experimental. O sea, el HER2-Dx es el único en HER2 que se ha comercializado de manera más o menos. En triple negativo todavía no existe uno.
Entonces sí, totalmente de acuerdo, pues es un babel, es un problema porque todo el mundo tiene biomarcador, sirven todos los biomarcadores para lo mismo y al mismo tiempo para cosas distintas. Entonces, pues estamos todos, dígase, buscando el hilo negro, ¿no? Y de ahí que nos tengamos que enfocar en las variables básicas que son tumor, ganglios, grado, receptores, HER2, punto. Yo, oye, Sí, te felicito, muy buena plática, gracias. excelente. Oye, ¿podrías ahondar un poco más en las diferencias mutacionales que existen en los tumores primarios y cuando estos son metastásicos, en las metástasis llegan a cambiar hasta en un 30% este tipo de variables de mutaciones? Y eso también hace que el pronóstico en los pacientes, como tú bien lo apuntaste ahorita, pues no sea perfecto, porque no es el mismo comportamiento del tumor primario que el del metastásico, porque ya es probablemente otro tumor por las metástasis, por toda esta genómica. ¿Qué Sí, puedes decir de esto? es un gran comentario, pues sí, más un comentario, es un gran comentario. De hecho, digo, ya por cuestión de tiempo no lo puse, pero sí hay un artículo en el que hacen un perfil de expresión diferencial en tumores de novo etapa 4 versus recurrencias sistémicas. Y obviamente el perfil de un tumor que recurre tiene muchísimo mayor expresión de genes asociados a lo que consideramos agresividad, ¿no? Que es proliferación, supervivencia, todo este grupo, esta batería de genes asociadas pues a menor probabilidad de supervivencia porque pues sobreviven más para la célula. Pero claro que cambia el perfil de expresión, no hay duda. Si quiere le paso el artículo sin problema, porque claro que está estudiado. Sí. Nada más una aclaración para que las dos preguntas no confundan lo que quedó claro antes. Todos los biomarcadores que expresaste están basados y validados en toda la historia que mostraste en el tumor primario. Ah, claro, sin duda. Entonces, hoy, Sí, es genómica. Ajá. pero en el tumor primario, todas las clonas que están en un sitio que no es el tumor primario, ganglios o cualquier otro sitio, no hay ninguno de estas validaciones que pueda predecir lo que acabas de decir. De Está en acuerdísimo. construcción todo eso. Entonces, nada más para que quede claro. No, sí, porque que de sí, hecho que sí hay clonas en otro sitio y el comportamiento es completo. Entonces, distinto. lo que quiero es que la pregunta de Koyama, que estaba muy bien contestada, es completamente diferente la biología en otro sitio. Por supuesto, nada más que todo lo que explicaste ahorita de biomarcadores está basado en el tumor primario y no es traspolable por ningún momento a que un sitio de metástasis cualquiera que sea ganglios o cualquier otro. O sea, voy a decir un ejemplo, un mamaprint en ganglios, esa información no necesariamente es traspolable porque no está validada. No, de acuerdo. De hecho, ese es el gran valor de la transcriptómica espacial, ¿no? O sea, no, Carlos me preguntó en algún momento si un ganglio linfático intramamario era considerado N1. Pues sí, porque un ganglio linfático ya es otro sistema, y eso es metástasis. O sea, ese ganglio no es mama, es otro sistema, es como si estuviera en otro planeta el tumor, ¿no? Y de ahí que obviamente los perfiles sean distintos hasta en la misma enfermedad ganglionar. Claro. Y dos, para que la pregunta de Dorian tampoco confunda tampoco, todo lo que tiene que ver con este tema de polimorfismos, ancestría y todo esto, también ahorita nos está bastante oscurecido justamente para contestar eso. Porque estás hablando de más de 2 millones de pruebas de genómica, mamaprint y todas las demás esas, sin importar la región, sin importar las ancestrías, sin importar, o sea, hoy están representados en todo el mundo, en todas las características y parece ser no ser completamente diferente, prácticamente está representado. Y el tiempo que pasó con medicamentos tan ancestrales como tamoxifen, como antraciclinas, como todas esas, hoy todavía no es. Probablemente en las segundas líneas, entre las terceras líneas, todos esos polimorfismos sin duda van a jugar un papel en la farmacogenómica para todo eso, pero nada más para que los dos conceptos que perfectamente fueron puntualizados no confundan que estos biomarcadores hoy están más sólidos que en ningún otro sentido, prácticamente en los últimos 50 años que mencionaste. O sea, creo que las preguntas estaban correctas, las respuestas fueron correctas, nada más que no se... Sí, sobre todo los residentes que no Exactamente, se claro, para que una pregunta no lleve a la confusión. Otro concepto que se habla mucho y que luego se confunde es el siguiente y es que esta prueba nos predice el resultado, pero no del 100% de los pacientes. Claro. Te lo produce en el 87, 88. Cuando hago la validación no del grupo, no hago la validación de la prueba, lo cual significa que voy a representar el 80% del 87%. Entonces, ya no es lo mismo y a nivel numérico la gente malinterpreta. Entonces, significa que si yo ya lo validé en una población,
la representatividad o los resultados son exactamente los mismos y metodológicamente esto no es posible porque el diseño no está diseñado de la misma forma y esto sí es importante siempre tener en consideración. Totalmente. Es decir, si yo digo, es que esta prueba dice, me predice el 87%, y yo lo traspolo a mi población, a lo mejor no me predice el 87%, está prediciendo realmente el 70%. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, por eso es, léanlas con cautela, ¿no? Y un último punto es DNA circulante, y de hecho DNA circulante y todo lo que viene con biopsia líquida, porque DNA circulante ahorita tiene muchas críticas en general, hay que considerar la degradación de producto. Entonces, degradación de producto también influye mucho en los resultados. Entonces, esto es desde el transporte, la toma de muestra, etc. Sí, de acuerdo. Pues muchas gracias. No preguntaste nada, Jorgito.